Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la portada de hoy de Perú 21 que tiene que ver con ni agua ni oro. Así lo hemos publicado. Ahí está. A ver, vamos a ponerla mejor para que se vea. ¿Y qué más dice? El Perú pierde al año 22.700 millones de soles a causa de la minería ilegal, pero el gobierno no puede sacar adelante ni un proyecto formal. ¿A qué nos referimos? Bueno, ayer en la presentación de Alberto Otárola, el premier de la República, ha desautorizado al ministro de Energía y Minas por Tía María. Ya anteriormente el ministro de Energía y Minas había dicho que Tía María sí va. ¿Y qué es lo que anunció el premier Otárola? Que no iría. ¿Cuál es el mensaje que se deja al sector privado, a la principal actividad que sostiene la economía en estos momentos a nuestro país? Bueno, para hablar de este y otros temas ya estamos conectados con el señor Herrera Descalzi. Él ha sido ministro de Energía y Minas, sabe, conoce el sector y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Mayra. Sus órdenes. ¿Qué opina sobre el desempeño, mejor dicho, la presentación que ha realizado ayer el premier Otárola? Nosotros en Perú 21 lo hemos sacado en portada, donde prácticamente el gobierno no se atreve a sacar ni un solo proyecto formal de este sector tan importante. Claro, básicamente yo lo que siento es que la contradicción es un mal mensaje a una convención que es una de las más importantes del mundo, ¿no? Y donde vienen los inversionistas que están mirando al Perú, pero están mirando en qué momento van a invertir. Y en algunos otros casos invertirán en el Perú o en algún otro lugar. Entonces, cuando de la nación, del gobierno de la nación se recibe un mensaje contradictorio, pues de hecho no es favorable, ¿no? Ese es el esquema. Esta es una convención, se realiza casi siempre cada 2 años, esta vez se ha hecho cada un año, y se hace al menos por los organizadores que son nacionales con la intención de atraer inversiones y atraer capitales. Entonces, un mensaje de esta naturaleza, de hecho, no es bueno. Pero por otro lado, creo que el primer ministro se ha visto en la obligación de dar este mensaje porque tenía también otra parte que no podía dejar de lado. Primero es que Tía María está en la provincia de Islay, que está en el mismo departamento de Arequipa y la convención era en Arequipa. Segundo, que en la campaña presidencial en que fue en esos momentos electo el ahora expresidente Castillo, hubo un compromiso firmado por la entonces candidata a la vicepresidencia y ahora presidenta, en que se comprometían que no se iba a hacer Tía María. Entonces, el premier ha visto la necesidad de ser congruentes y no traerle mayores problemas a la presidenta. Y por eso es que ha tenido que tomar esa opción para evitar los temas de protestas, ¿no? Pero la impresión general que queda es que el gobierno no ha ido coordinado, porque hay suficiente información como para que un equipo ministerial pueda definir cuál es el mensaje que se va a dar y de qué forma se va a dar el mensaje. Y este es un evento en el que vale la pena hacer el esfuerzo por dar un buen mensaje, porque, como usted misma lo dijo, es, es una actividad económica sustancial para el Perú. Yo diría es la actividad económica más importante para el Perú, ¿no? Es una actividad que ha decrecido sensiblemente en las inversiones en los últimos años, especialmente en este año, y las proyecciones a los 2 años siguientes son todavía peores, y que se trata de levantar, ¿no? Entonces, había la necesidad de esforzarse en dar un buen mensaje, ¿no? Y hay la forma de hacerlo, porque se conoce cuáles son las debilidades del Perú y esos eran los temas que había que tratar, ¿no? Claro, y más que todo en un tema tan sensible como es Tía María, como usted lo acaba de mencionar cuando estaba respondiendo a nuestra pregunta. Pero con toda esta crisis económica en la que estamos viviendo, hemos vivido desde la pandemia
hemos vivido el ciclón Yaku, estamos viviendo el fenómeno del Niño global, se vienen más lluvias, hay una gran incertidumbre, hemos visto también la subida de precios y vuelvo a insistir, la minería ha sido la actividad que ha sostenido de alguna u otra forma la actividad económica de nuestro país. Con estos mensajes que da el Premier, que se habla de una cosa, luego se dice de otra, en un evento tan importante como es el desarrollo de la minería, da la sensación que no tenemos gobierno, o no hay, por lo menos en el sector minero, metas claras sobre qué hacer. Y mientras esto sucede, la minería informal sigue ganando terreno. Todo lo que he dicho es cierto, ¿no? Todo lo que he dicho es rigurosamente cierto. En actividades como la minería, levantarse no se hace de la noche a la mañana, ¿ya? Toma algún tiempo, me atrevo a decir algunos años. Y hundirse tampoco se hace de la noche a la mañana, toma algunos años. Entonces, los problemas en realidad se remontan al año 2016 y están muy relacionados con la falta de estabilidad política del Perú. Del 2016 para acá hemos tenido 5 presidentes, lo que da un promedio de más o menos un presidente cada 14 meses, por ahí, ¿no? Entonces, no es un síntoma de estabilidad. Yo he revisado un documento donde hace la comparación, este documento las denomina las jurisdicciones mineras. Entonces, considera como jurisdicciones mineras a países como el Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Brasil, Chile, por supuesto, y también considera a los estados de Australia, a los estados de Canadá, a los estados de Estados Unidos, de tal manera que llega a tener una cantidad de datos relativas entre 60 y 80 jurisdicciones y les pregunta a las personas directamente involucradas en las inversiones qué es lo que les parece bueno y qué cosa es lo que les parece malo. Entonces, revisando los datos, encuentro que el 60% de los motivos por los cuales invierten está en la riqueza geológica del país y el 40% está justamente en este clima político, social, ambiental que tiene cada país y cómo lo lleva y cómo lo regula y cómo lo maneja. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que la parte política tiene mucha influencia en la decisión de las inversiones mineras. Entonces, cuando miro las calificaciones del Perú, el Perú está muy bien calificado en lo que es geología. Es un país, digamos, que tiene no las más altas calificaciones del planeta Tierra, pero sí está en el grupo mayor, es decir, en un país donde la naturaleza lo hace atractivo para las inversiones porque es rico en minerales. Pero cuando miro la otra parte, cuando miro la parte que tiene que ver con los climas, el clima social, ambiental, político, etcétera, la clasificación del Perú en cada uno de los rubros que tocan está pues a las finales, está entre los últimos, ¿no? Está, así como geológicamente está entre los primeros en los temas que tienen que ver con la administración política, ambiental y social, está entre los últimos. Entonces, ya hay opiniones específicas sobre el Perú, sobre los puntos más difíciles, que son producto de los 2 últimos años. Lo razonable para un evento tan importante como esto es que el gobierno se reúna pues un par de meses antes y elabore el discurso y vaya haciendo los seguimientos necesarios y vea los mensajes y reparta el mensaje de tal manera que el mensaje sea uniforme de pies a cabeza y que lo que diga uno pues no lo contradiga otro, ¿no? Y además los mensajes tienen que ir a lo que es bueno para que el inversionista se anime a invertir y no a dar una idea como la que ha sucedido ayer, ¿no? De que uno dice una cosa y el otro lo contradice. Sí, señora Herrera. Ayer también en la convención arequipeña, Otárola anunció 9 proyectos mineros prioritarios que recibieron el visto bueno del gobierno para el reimpulso de las inversiones del país. Entre estos está el yacimiento de Zafranal ubicado en Arequipa. Pero esto es suficiente. Además anunció, si no me equivoco, la creación de la ventanilla única para simplificar los trámites.
¿Esto es suficiente para impulsar a la minería, para atraer la confianza del sector privado en esta actividad? Es necesario, pero no es suficiente. Sin embargo, es un buen punto porque una de las tantas debilidades que tiene el Perú, y está también en el reporte que le digo, en el reporte internacional, cuando las quejas son pues que la parte de lo que se ha venido a llamar la tramitología expresa o da unos plazos. O sea, las autoridades tienen unos plazos para cumplir con esos trámites y nunca cumplen con los plazos. Los plazos se extienden, se extienden, se extienden, de tal manera que aquello que debiera tomar un año, que en otros países toma un año, en países estamos hablando que son exigentes y que miran los detalles, en el Perú toma pues 4 años, ¿no? Y en 4 años se pierde el tren, las inversiones se van a otros proyectos. O sea, ese era un tema sin duda importante, pero lo anunciado es, digamos, un buen deseo político. ¿Se va a hacer, lo puede tomar como acuerdo el Consejo de Ministros? Sí, lo puede tomar como acuerdo el Consejo de Ministros. El asunto es ver cómo lo van a hacer y de qué manera lo van a implementar, porque el problema de fondo es que el ministerio encargado de la promoción de la minería y de los hidrocarburos y la electricidad es el Ministerio de Energía y Minas. Pero las decisiones no todas pasan por el Ministerio de Energía y Minas, las decisiones pasan por el Ministerio del Ambiente y pasan por el Ministerio de Cultura. Entonces, en el Ministerio de Cultura, el tema de energía y minas no es ninguna prioridad para el ministerio. Y en el caso del Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente tiene una visión de la vida muy distinta y se ponen a veces obstáculos más allá de lo razonable, ¿no? Entonces, el conjunto de todo eso es plazos que hacen al Perú, pues, o que lo que hacen es desalientan las inversiones en el Perú. En, en el mismo problema y en otros temas, yo recuerdo mucho la expresión de un alto funcionario de una empresa petrolera que había tomado la decisión de irse después de haber tenido un contrato con el Perú. Él comentó que su empresa había venido a hacer inversiones, no a hacer trámites. Entonces, como veía que en el Perú no había cómo hacer inversiones y lo único que se podía hacer era trámites, se iba a otro sitio. Entonces, el tema tocado por el ministro, por el primer ministro, sí es importante, pero no basta la declaración política, ¿no? Además de la declaración política, tienen que ver la forma en que lo van a hacer y cumplirlo. Y, doctor Herrera, entonces, si lo anunciado es necesario, pero no suficiente, ¿qué se necesita entonces para que de una vez se afiance esa confianza y los inversionistas digan, sí, vamos a invertir en el Perú, vamos a invertir en la actividad minera, sí tenemos las garantías? ¿Qué se necesita? ¿Un gran proyecto minero destrabado, por ejemplo? No, no, no. No, porque esto es algo que tiene que ver con todos. Mire, voy a entrar a un detalle que no se ha comentado en los temas respecto a Tía María. Yo creo que, le digo también, no es bueno tocar lo de Tía María ni lo de Conga, porque hablar de los dos es hablar de conflictos. Y deberíamos hablar no de conflictos, sino de las posibilidades que tienen otros proyectos. Pero en torno a las declaraciones le toco lo de Tía María. Dentro de lo legal, dentro de lo formal, no existe lo que se llama, digamos, aprobación social o para realizar un proyecto. ¿Ya? Lo que existe es un proceso legal. Yo recuerdo de la última vez que hubo un conflicto con Tía María, que la empresa ya había cumplido con todo. Entonces la empresa estaba en condiciones de decirle al gobierno, ya, déjeme usted operar. Entonces, el proyecto se trababa por algo, por una autoridad que aparecía de repente y que no está en la ley, que es el tema de la aprobación social. Eso no existe. Entonces,
Y el Estado no lo puede hacer porque si lleva a cabo el proyecto y cumple con lo que está legalmente establecido, o sea, la empresa, como le digo, ya cumplió con todo lo que se pedía para poder Ujú. ejecutar el proyecto, se va a encontrar pues con un conflicto que va a costar sangre y va a costar tiempo y finalmente el proyecto no se va a hacer. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué se necesita, doctor? Ya, entonces, ¿qué se necesita? Por ejemplo, mire, levantar de alguna forma las actitudes que hubieron durante el gobierno del expresidente Castillo, ¿no? A la Southern, a un campamento de la Southern lo dejaron como 2 meses sin agua, ¿no? Entonces, una de las quejas que hay en el documento que leí, que le indico, es que pues no se hace cumplir la ley. Hay invasiones de terrenos y no se desaloja a los invasores, ¿no? Entonces, son esas pequeñas acciones donde el Estado tiene que cumplir, tiene que demostrar que hay una autoridad que es capaz de hacer cumplir la ley, no se han dado. Entonces, el mensaje de repente debió ir por ese lado. Por el lado social es algo que requiere un trabajo antelado y es un trabajo en el que también tiene que estar involucrado el gobierno. Y es un trabajo que largamente se justifica por todos los beneficios económicos que trae consigo un proyecto. Entonces, cuando se va a hacer un estudio, se va a hacer un proyecto en una zona, habría que tener un estudio de quién es quién, cuáles son las mayores necesidades, qué cosa lo quiere la población, etcétera, e ir hablando con ellos, e ir preparando los proyectos para ejecutar eso. ¿Y se ejecutan con cargo a qué? Se ejecutan con cargo a los beneficios que da la propia explotación minera. Ujú. Pero eso no existe. Y otro de los problemas grandes que tiene el Perú es que uno va aprendiendo de sus errores y de sus aciertos en el pasado, pero esos errores y esos aciertos tienen que quedar asentados en algún lugar. Entonces, ¿qué ocurre en general en los ministerios del Perú? Primero, la rotación de ministros es muy alta, ¿no? Si hemos tenido 5 presidentes en 6 años, imagínense cuántos ministros hemos tenido en cada sector. Pero además, con cada ministro viene un equipo de gente y se va otro. Entonces, la memoria de estos temas importantes se va perdiendo. Entonces, cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza, por un lado, entre los manifestantes, los antimineros, tiene a gente que tiene toda la experiencia porque ha vivido en los últimos 20 años de conflictos. En el otro lado tiene gente novata que recién tiene una experiencia de 1 o 2 años. Entonces tiene que comenzar a aprender de nuevo, tiene que comenzar a saber cómo están las cosas y tiene que prepararse para ver cómo hace frente a un problema que ya es antiguo. Entonces hay allí una falencia de parte del Estado. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Herrera Descalzi, por estar con nosotros analizando este tema importante y que sin duda no deja un buen mensaje también para el sector privado. Deja con mucha preocupación más bien, porque se dice una cosa, luego se dice otra y parece que el gobierno no está tomando en serio cuáles son las medidas para seguir impulsando esta importante actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Permítame decirle algo final. Nos deja también la idea clara de que hay necesidad de mejorar, pero también que se puede mejorar y se pueden alcanzar metas. Eso se puede. Entonces, solamente hay que saberlo hacer, hay que tener la voluntad de hacerlo. Voluntad. La voluntad de hacerlo. ¿Qué tan importante es eso? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Mayra. Bien, era entonces Carlos Herrera Descalzi, él ha sido ministro de Energía y Minas, conoce el sector, sabe de lo que está hablando y sobre todo ha podido criticar lo que hizo ayer el señor Otárola, el premier de la República, diciendo así a su ministro de Energía y Minas que dijo un día antes que el proyecto Tía María Siva. En un evento de la minería lo contradijo y esto ha causado gran preocupación y también muchas críticas al respecto. Nosotros regresamos más adelante con más información.